Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de prensa de hoy domingo 5 de abril. Nos acompaña el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Román Macaya, y el doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Recibimos el reporte COVID por parte del doctor Rodrigo Marín. Buenas tardes. Primeramente, pues enviarle un abrazo fraterno a todos los trabajadores de salud del país. También quiero agradecer el trabajo de los oficiales de tránsito, de la Fuerza Pública, de bomberos, de Cruz Roja y también de los policías municipales. Felicitar también a todos los que acatan las recomendaciones de salud y del Gobierno de la República. Recordarles a los que no lo hacen que el país hace un esfuerzo enorme en salud, en lo social y en lo económico, y que no se vale afectar a los demás. Con relación a los datos para el día de hoy, 19 casos nuevos, 454 casos confirmados en total, se recuperan 3 personas más, tenemos en este momento 16 recuperados, lastimosamente 2 fallecidos que tenemos hasta el momento, 4.644 casos descartados, 5.098 test entre positivos y descartados en total. Hoy 444 pruebas se hicieron. Rango de edad entre 1 a 87 años. Se trata de 222 mujeres y 232 hombres, de los cuales 423 son costarricenses y 31 extranjeros, los extranjeros de 13 nacionalidades diferentes. Se registran casos positivos en 55 cantones y las 7 provincias del país. Por edad tenemos 411 adultos, 28 adultos mayores y 15 menores de edad. En total hay 26 personas hospitalizadas, de las cuales 14 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 35 a los 85 años. También es justo mencionar que durante la restricción vehicular de ayer, que dio inicio a las 5 de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde, se realizaron un total de 381 partes por infringir la disposición del Ministerio de Salud, 594 multas por otros casos y se sorprendieron a 4 conductores ebrios. En tanto, durante la tarde, noche de este sábado y madrugada del domingo, el Ministerio de Seguridad Pública reportó que 308 conductores fueron sancionados por irrespetar la restricción vehicular sanitaria. Además, se realizaron 816 partes por otros casos y se multaron a 8 conductores ebrios. Don Román, su mensaje. Muy buenas tardes. Yo quisiera empezar con un mensaje general sobre la fuente de la información que se utiliza para informarnos. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene fuentes oficiales, canales oficiales, nuestras redes oficiales, estas conferencias de prensa en las cuales participamos absolutamente todos los días para dar información fidedigna sobre la realidad de esta pandemia en nuestro país en todas sus facetas. Han circulado toda clase de videos, de audios, de todo tipo, algunos muy sensacionalistas, que debemos de poner en su justa dimensión y en muchos casos desmentir. Por ejemplo, ha circulado un video que dice que si personas privadas de libertad son infectadas, entonces esos van a ser de segunda categoría, que se va a dar la prioridad en la atención médica a personal que no es privada de libertad. Esto es totalmente falso. En Costa Rica, los que vivimos en este país tenemos un derecho constitucional a la salud. No importa nuestro estatus de ser privados de libertad o no privados de libertad. Entonces, quiero matar ese fantasma de una vez, que cualquier persona que tenga esta enfermedad va a ser tratada. Va a ser tratada y atendida, no importa si es extranjero o costarricense, si es privado de libertad o no, si es asegurado o no. Este es un tema de salud pública y nosotros no vamos a diferenciar
entre categorías de personas por cualquier estatus que tengan, porque esto es una emergencia, esto es una pandemia que tenemos que tratar de ponerle un fin. Entonces, ese es el primer punto. El segundo es que se ha dicho que entrar en un hospital o entrar en una unidad de cuidados intensivos es casi que la antesala a una peor evolución del estado de salud. Y yo quiero decir que las UCIs de nuestros hospitales, especialmente los hospitales que tienen la última tecnología, los especialistas más formados, no solo del país, sino de la región, realmente son la esperanza de nuestros pacientes, no solo de COVID-19, de todas las patologías de personas que terminan en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos. Hemos tenido pacientes que han salido de las UCIs, o sea, por COVID-19, que ingresaron y que no solo salieron de la UCI, sino ya salieron del hospital. O sea, se recuperaron totalmente. Entonces, tengamos eso en mente. Nuestros hospitales son los centros de esperanza para el que tenga que tener ese nivel de atención. La gran mayoría de las personas en nuestro país que se contagian no van a requerir de una hospitalización, ni mucho menos de una unidad de cuidados intensivos. Pero los que sí la requieran van a tener la atención más oportuna y de la más alta especialización posible en estas condiciones. Otro punto que quiero abordar es el tema de nuestro personal de salud. Nuestro personal de salud es el recurso más valioso que tiene la Caja, y diría en este momento del recurso más importante que tiene nuestro país. Y vamos a hacer todo lo posible por protegerlos. Pero esto es una pandemia. Esto es una pandemia global, mundial. Hay personal de salud que se está infectando en todo el mundo y aprendemos todos los días de las mejores prácticas, de quién tiene que usar qué tipo de equipo de protección personal, en qué situaciones, y queremos ser muy cautos en las recomendaciones que damos, pero siempre en miras a proteger, no a escatimar recursos. Eso no está en juego aquí. Este no es un tema de recursos. Es un tema de cuál es la medida más basada en la evidencia, en la ciencia, para proteger no solo a nuestros funcionarios de la salud, sino a los pacientes que están llegando a nuestros centros de salud. Y en ese contexto, nosotros hemos tenido un porcentaje de personas dentro de nuestros hospitales que se han contagiado. Pero de los nexos epidemiológicos que hemos rastreado, la gran mayoría de estos vienen del exterior. Son funcionarios que han viajado al exterior, han regresado, el contagio se dio en el exterior y luego hubo contagio local con sus colegas de trabajo. Y hay interacción entre hospitales. Hay residentes que están en un hospital y luego rotan a otro hospital, socializan con otros residentes. Esto es la naturaleza de los trabajadores de la salud y nosotros tenemos que en todo momento estar buscando los nexos para evitar las prácticas en términos de nexos, pero también para equiparlos con el equipo de protección que ocupan. Y quiero darle ese aseguramiento de un compromiso institucional a nuestros funcionarios de la salud, que queremos que ustedes estén lo mejor protegidos posibles, siempre basándonos en la evidencia y siendo totalmente transparentes en cuanto a cuántos funcionarios han salido positivos, quiénes están siendo aislados en la casa, cuáles son los criterios técnicos y científicos con los cuales se toman decisiones y participarlos en ese diálogo para que nuestro personal sepa que tenemos cubierta su espalda. Ustedes son los funcionarios de los cuales depende nuestro país y tenemos que protegerlos. Muchas gracias, don Román. Iniciamos con las consultas que nos envían los colegas. Don Román,
Nos consultan si hay personas que pagan seguro voluntario y no están laborando, principalmente amas de casa, ¿para ellas se les rebajará la cuota mensual? Bueno, la Junta Directiva tomó una decisión hace semana y media más o menos, en la cual se rebajó la base mínima contributiva. Esto inhabilita que empresas, pero además que trabajadores independientes y asegurados voluntarios reduzcan sus cuotas a la caja. Es una medida temporal de 3 meses, los meses de marzo, abril y mayo, y la intención de esto es dar un respiro a las empresas y a las personas para que se mantengan, por un lado, formalizados entre la caja, y segundo, que las personas y las empresas que pueden seguir cotizando y puedan seguir recibiendo un ingreso, especialmente los asalariados, puedan seguirlo haciendo. O sea, que las empresas, y esto va más allá de los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios, que las empresas, ante una decisión de si liquido al personal o la mantengo en planilla, pero con un horario, una jornada reducida, opte por la segunda, para que las familias tengan al menos un ingreso, especialmente en estos días, como en esta Semana Santa y otros que podrán venir, en donde tengamos que estar aislados en nuestra casa y tal vez muchos casos sin posibilidades de teletrabajo. Doctor Marín, CR hoy nos consulta saber si tienen conocimiento del caso de un hombre de al parecer positivo por COVID en Jacó, que irrespeta la orden de permanecer en casa. Indican que también lo han visto en Parrita en la calle. Bueno, le quiero decir a la ciudadanía que cuando tenga un caso como este, pues inmediatamente lo puede denunciar a la fuerza pública. Es decir, hoy tenemos una ley general de salud fuerte y tenemos a la fuerza pública para poder pues sancionar a estas personas. De casos hay varios, hay que tener en cuenta también que hay personas que se están recuperando. De hecho, en Jacó se han recuperado 2 personas, pero ante la duda, pues que se ponga la denuncia ante la fuerza pública. Doctor Marín, Repretel consulta, todos los días crece el número de extranjeros contagiados. ¿Nos pueden brindar el dato de sus nacionalidades y su estatus en el país? Bueno, tal como dije al principio, tenemos en este momento 31 extranjeros y de ellos 13 nacionalidades distintas. Es decir, de los 31 hay 13 nacionalidades distintas. Extra consulta, ¿cuánto personal de la caja en total de todos los hospitales está en aislamiento al dar positivo por COVID y cuántos en lista para ser descartados? Don Román. Durante este mes, mañana es el día que cumplimos un mes completo desde el primer caso de un paciente positivo por COVID-19, así que a lo largo de este mes se han diagnosticado como positivos en la Seguridad Social 102 funcionarios. De esos, solo 2 han requerido de hospitalización. Uno de esos funcionarios ya egresó del hospital y, bueno, siempre estamos monitoreando el estado de todos los positivos y de todos los contactos. Los contactos cercanos a personas que han sido diagnosticadas positivas rondan entre los 450 a 500 en total durante el mes. Muchos de ellos ya han retornado a trabajar porque nunca evolucionaron a tener síntomas o a ser positivos, ya cumplieron sus 2 semanas de aislamiento y se han reincorporado a trabajar en la caja. Entonces hay un monitoreo constante, no solo del diagnóstico, sino de sus contactos, sus nexos epidemiológicos dentro de los hospitales y los centros de salud, y hemos sido muy conservadores en enviar gente a aislamiento cuando identificamos esos contactos. Por eso es que tenemos ese número de entre 450 a 500, y es un número muy dinámico, porque unos ya van cumpliendo su periodo de aislamiento, se va integrando y tal vez otros se van identificando como contactos cercanos y se van enviando a la casa en calidad de aislamiento. Don Román, siempre la Extra nos consulta. Muchos han dicho en la caja que las mascarillas no sirven para proteger. Entonces, ¿cómo están protegiendo al personal para evitar que sea contagiado o no hay manera? Amigo,
Doctor Marín. Vamos a ver, con este tema de las mascarillas, a nivel de servicios de salud, es cierto que la mascarilla que más protege al personal de salud es la mascarilla N95, ¿verdad? Para atender a un paciente o para estar con un paciente positivo o sospechoso por COVID-2019, pues hay que usar mascarilla N95. Y para evitar, pues, para proteger a los pacientes y proteger también a los funcionarios de salud, para no exponerse tanto, por decirlo de alguna manera, pues se pueden usar las mascarillas quirúrgicas. Ahora sí, desde el punto de vista del uso, hay un lineamiento, ¿verdad? Vamos a ampliar incluso ese lineamiento a partir del día de mañana y estaríamos dando trazando nuevas estrategias con relación al tema de las mascarillas. Quisiera, Don Román, por favor. Agregar un punto. En la caja estamos siempre pendientes de estos lineamientos que dicta tanto el Ministerio de Salud como la Organización Mundial de la Salud, las prácticas internacionales, las experiencias en otros países, y nuestra prioridad siempre va a ser proteger tanto a los pacientes como a los funcionarios de la salud. Hemos dicho en días recientes, inclusive desde que esto todo empezó, de que los mercados no están funcionando de forma normal. A veces los pedidos se atrasan o se cambian y hay que estar buscando siempre nuevos proveedores. La caja no va a escatimar, siempre buscar todo el material de equipo de protección personal que ocupen nuestros funcionarios para protección de los pacientes y los funcionarios. Tan es así que el 15 de abril sale un avión, un charter contratado por la caja para recoger material en China y traerlo al país. Hasta ese punto estamos llegando en la logística de la institución. Entonces, de nuevo, no es un tema de que no tengamos los recursos o que no estemos haciendo los pedidos. Es un tema de disponibilidad y vamos a ir hasta las últimas consecuencias en conseguir ese material. Pero como los mercados internacionales no están funcionando normalmente, también hemos dicho que tenemos que pensar o mentalizarnos como país que si bien estamos juntos como país, estamos relativamente solos a nivel internacional y tenemos que tratar en la medida de lo posible de autoabastecernos de mascarillas, de batas de impermeables, de todo tipo de equipo y hasta de ventiladores en la medida de lo posible, porque el mundo entero está buscando los mismos materiales y hay países con mucho más recursos y poblaciones mucho más grandes que están saturando los pedidos en las fábricas del mundo. Doctor Marín, un medio regional de Turrialba y Monumental nos consultan, ¿por qué las zonas atlánticas y norte registran menos casos de la enfermedad COVID? ¿Hay algún dato que evidencia el comportamiento del virus en zonas atlánticas? Y siendo más específico, ¿por qué Limón solo registra un caso? Bueno, yo quiero recalcar nuevamente este tema porque ha sido, todos los días me preguntan sobre Limón. Hasta este momento Limón solo reporta un caso confirmado. Y no es porque no lo estén buscando, todo lo contrario, lo están buscando, están haciendo un trabajo excelente ahí a nivel de todo el personal de salud, están buscando los casos, Yo les decía que el día de hoy, por ejemplo, aumentamos los test en casi 444, varios de esos son limonenses que no tienen el virus en este momento. Estamos ampliando también en el país el tema de la búsqueda activa en los sitios centinela. Ayer comentaba, y lo confirmo yo nuevamente, vamos a tener 18 sitios centinelas en el país como para hacer una búsqueda grande en esos sitios centinelas de prácticamente como mínimo 15 pruebas para saber verdaderamente pues tener una radiografía un poco más, o una foto un poco más grande del país. También este país tiene una sensibilidad muy alta y eso es un tema que yo quiero dejarlo también. El sistema de salud de Costa Rica es un sistema de salud robusto, que tiene una sensibilidad alta. A nivel mundial, por ejemplo, se habla de que el 20% de las personas afectadas pues necesita hospitalización.
En Costa Rica en este momento estamos hablando de un 9.7%. En el mundo se habla de que el 5% del total de casos necesita estar en la unidad de cuidados intensivos. En este momento en Costa Rica tenemos un 3.9%. Me preocuparía sobremanera, por ejemplo, si tuviéramos 1000 casos de neumonía o 1000 personas fallecidas por alguna patología respiratoria y no tuviéramos los datos de COVID. Estamos buscándolo. Requete buscándolo. Vamos a aumentar la capacidad incluso diagnóstica del país de una forma brutal, se los digo así de verdad. Y la búsqueda ha aumentado considerablemente y estos datos simplemente que le estoy diciendo hablan de que la sensibilidad del país es alta y que esos son los datos que tenemos en este momento. Doctor Marín, nos preguntan si podemos entrar en detalle en las personas que han estado en UCI, ¿cuántas de ellas ya se han recuperado? Bueno, de las personas que han estado en UCI en este momento tenemos 18 y bueno, se han salido de UCI 2 personas, ¿verdad? Del total han salido de la unidad de cuidados intensivos por ahora. Hay que recordar también que las personas que entran a terapia intensiva es una enfermedad que prácticamente, pues como decía el doctor Macaya ahora, lleva apenas un mes y que tenemos, por ejemplo, pacientes que han estado todos los días, desde el día 6, ingresados en la unidad de cuidados intensivos y eso es importante decirlo. La cantidad de días que se pasan las personas en la unidad de cuidados intensivos no es un día que entren a cuidados intensivos y salgan, sino cuando entran a cuidados intensivos es porque necesitan ese soporte médico de primer mundo para salvarles la vida. Incluso necesitan ventilación mecánica asistida, es decir, varias cosas en este país que necesitan los pacientes para entrar ahí. Y la estancia hospitalaria en este momento en unidades de cuidados intensivos por día está aproximadamente en unos 10 días. Don Román, ¿cuál es el plan de atención que tiene la Caja en caso de tener mucho personal en aislamiento? Bueno, nosotros hemos sido conservadores de nuevo en aislar a los contactos cercanos a casos que sean positivos, que normalmente cuando estamos hablando de trabajadores de la salud ha sido entre colegas y sin embargo ese aislamiento no es sincronizado porque no es que se estén dando todos los casos en una única semana y mucho menos en un único día. Entonces es algo rotativo. La gente que sale en aislamiento, después de 2 semanas, o dio positivo o regresó a trabajar. Entonces hay una rotación del número que habíamos dicho anteriormente, de los 450 500, ya muchos han regresado, casi la mitad. Y esto va probablemente a continuar. De nuevo, estamos haciendo todo lo posible por proteger al personal médico y los enfermeros, los auxiliares de enfermería. Hay personal que aquí no es un tema de estatus jerárquico dentro de la institución, es un tema de exposición a pacientes y de prácticas de relacionamiento entre colegas que tenemos que tratar de fortalecer en contra del contagio. Pero la consigna es proteger a todo el personal médico, ¿verdad? Eso no cambia. Y no prevemos una ola donde tengamos a la mitad del personal afuera. O sea, esto va a ser algo rotatorio. Doctor Marín, el periódico Mi Tierra nos consulta, Costa Rica, contrario a la mayoría de los países del mundo, reporta menos casos positivos esta semana que la pasada. ¿Cómo analizan los datos del país comparados con las situaciones de otros países? Bueno, ya lo decía, es decir, hablaba del tema de que no solamente es casos en Costa Rica, sino también analizar el tema de los pacientes ingresados, de lo que nos llega a los hospitales, de cuántas personas tenemos en UCI. No nos hemos quedado con los brazos cruzados ni tan siquiera contentos. Hemos salido a buscar casos y vamos a seguir saliendo a buscar casos. Vamos a aumentar, como decía, la capacidad diagnóstica del país de forma muy grande. También el tema de los sitios centinelas que decía, es decir, aproximadamente unas 270 pruebas se dan semanalmente en diferentes puntos del país para tener verdaderamente una fotografía grande del país,
pero el país tiene un sistema robusto de salud, lo digo y lo reafirmo, es decir, no se esconden casos, el nivel de ingresos es el 9.7% en este momento, con relación a las pacientes que han ingresado, un 3.9% de casos en UCI, muy largo del 20% de los casos ingresados por COVID en otros países. Y estamos monitoreando el resto de los países, estamos haciendo una búsqueda activa y sí es cierto que hay otros países más afectados. Nosotros tomamos medidas no solamente desde el punto de vista de salud, sino también de gobierno, y a pesar de que hay por ahí alguno que otro que no hace caso, pues la mayoría del país, pues yo creo que se ha puesto la camiseta de la lucha de Costa Rica contra el COVID 2019. Don Román, Extra TV consulta, en los lugares donde no se tiene el servicio de traslado de medicamentos, se está dando problemas por pérdida de recetas de los medicamentos de personas. ¿Cómo se está regulando esta situación y a cuál número pueden llamar las personas para externar este tipo de queja? Bueno, nosotros tenemos entrega a domicilio de medicamentos para personas que tienen enfermedades crónicas que requieren de una receta periódicamente, ya sea por hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas, en 75 de los 106 áreas de salud que hay en todo el país. Además de esto, hay entrega a domicilio que se hace por parte de la caja. De esas 75 áreas que hablaba anteriormente, estamos hablando de convenios que se han establecido con empresas privadas que ayudan a esa distribución domiciliar, igual con algunos entes públicos. Pero además de eso, hay entrega a domicilio cuando hay una teleconsulta. Terminando la teleconsulta, se hace la coordinación en el centro de salud para esa entrega a domicilio, precisamente con la intención de que las personas no tengan que acudir a un centro de salud en la medida de lo posible. No está disponible en el 100% de la red de la caja. Entonces hay que coordinar localmente con el área de salud para ver si ese servicio está disponible o no. Eso siempre lo pueden averiguar llamando al 1322, que es el número para entregas a domicilio por los convenios, y también llamando al centro de salud que le toca acudir en el caso de cada persona. Pero de nuevo, trate primero de agotar todas las instancias de esa entrega a domicilio antes de aventurarse, por decirlo de alguna forma, a ir a recoger el medicamento, y hay que asegurarse que ese medicamento va a estar listo cuando usted llegue. Entonces hay que ir en el día correcto si es que le tocara ir al centro de salud. Pero la gran mayoría de los centros de salud tienen habilitado la entrega a domicilio por convenios con empresas o sector público o por la misma institución que hace ese esfuerzo de aislar a las personas y no obligarlos a venir a recoger sus medicamentos. Don Román, nos reiteran que les quedó duda si las madres que pagan seguro voluntario que no tienen trabajo, se les rebajará la mensualidad. Sí, esa reducción que se tomó como decisión en la Junta Directiva reduce esas cuotas obrero-patronales o en el caso de los voluntarios y los trabajadores independientes. Esperamos que puedan seguir formalizados ante la caja. Nosotros siempre buscamos maximizar la formalidad de la población ante la institución, pero sabemos que estos no son tiempos normales y por eso se tomó la decisión en Junta Directiva de esa reducción en la base mínima contributiva. Colombia nos consulta, don Román, ¿qué tan fondeada y lista está la operadora de pensiones complementarias de la Caja para iniciar la devolución de los correspondientes FCLs? Bueno, yo no tengo la información a mano en este momento. Eso tendríamos que indagarlo con la operadora, pero hay una decisión muy reciente de habilitar esa devolución de fondos y mejor me espero a tener más información antes de contestar esa pregunta.
Doctor Marín, ¿qué recomendación se le da a los taxistas como medio de transporte público, ya que tienen contacto muy cercano con los clientes? ¿Es obligatorio que ellos lleven alguna protección facial porque pueden recoger clientes en hospitales o trasladarlos hacia los centros de salud? Todo ayuda, todo ayuda. De todas formas, vamos a hablar del tema del uso de las mascarillas a partir de mañana, pero lo más importante aquí es extremar las medidas higiénico-sanitarias, es decir, en el manejo del dinero, cuando recibamos algún cliente, nos bajamos, dejamos al cliente, al usuario en algún lugar y hacemos una limpieza, ¿cómo se dice? Puede ser con cloro, puede ser con alcohol en gel, de todos aquellos lugares que pueda haber tocado el cliente, y eso es una cosa muy importante, y lavarse las manos continuamente. Esas son las medidas higiénico-sanitarias más importantes que deben tomar los taxistas en este momento. Don Román, nos consulta el semanario. Funcionarios del Hospital de Alajuela reportan un cambio en la cantidad de recursos y dicen que han tenido que recibir algunas donaciones para ciertas necesidades. ¿Se ha tenido que recortar las provisiones o los servicios de otros hospitales para poder dedicar recursos a SEACO o a la atención de coronavirus en otros hospitales? No, los recursos que se destinan a SEACO, que es el CENARE reconvertido para atender pacientes COVID-19 exclusivamente, son recursos adicionales, no son recursos a expensa de los otros hospitales de la red, porque el resto de la red hospitalaria de la Caja va a seguir recibiendo pacientes COVID-19. En algunos casos, por criterio médico, esos pacientes van a ser trasladados a el CENARE, que está destinado para eso y tiene una capacidad para atender 88 pacientes simultáneamente. Pero eso no quita que tengamos que tener la capacidad en toda la red de la Caja para atender pacientes que nos vayan ingresando a nuestra red que sean positivos COVID-19. Don Román, Telenoticia nos consulta, ¿qué es lo que van a traer de China? ¿Cuánto es la inversión, incluido el charter? Bueno, en este primer vuelo, podrían haber otros, pero en este primer vuelo, que será de este martes en 8, estamos trayendo principalmente equipo de protección personal. Y para dar una idea del costo, el costo del material que trae es mucho material en bulto, ¿verdad? Las mascarillas, las batas, todo lo que es equipo de protección personal, tiene un valor de más o menos $350,000. Y el vuelo en sí cuesta más o menos lo mismo. O sea, solo ir a traerlo duplica el costo de lo que nos estamos trayendo. Pero eso es la naturaleza de los tiempos que estamos viviendo y por eso resalto la prioridad que estamos dándole a conseguir lo que ocupan nuestros funcionarios de la salud. Doctor Marín, diferentes medios nos piden un pronunciamiento ante la situación que se vive en Nicaragua. ¿Es posible que Costa Rica solicite una intervención oficial a la OMS a fin de que se supervise el trabajo de Nicaragua y buscar garantizar que Costa Rica no resulte afectado? Ese es un tema que se está valorando a nivel de gobierno, es decir, la Cancillería está trabajando en ese sentido. Se han hecho algunas reuniones bilaterales, pero falta mucho más. Es decir, es cierto que las cifras de Nicaragua en este momento pues no están acorde a lo que a nivel nacional o a nivel mundial se observa. Don Román, el observador nos consulta. En los últimos días trascendió que compras de equipos de salud como mascarillas o implementos médicos como respiradores que hicieron varios países han sido bloqueadas, decomisadas o simplemente tomadas por países amparándose en la emergencia mundial. ¿Qué noticias tiene el gobierno de Costa Rica sobre las compras que han hecho recientemente? Por ejemplo, respiradores, mascarillas. ¿Hay alguna opción de producir localmente esos equipos en volumen alto? Bueno, nosotros hemos estado informando sobre compras que vamos haciendo, volúmenes y estimaciones de tiempos de entrega. Efectivamente, en el mundo se están dando situaciones donde hay casi un canibalismo en la compra, ¿verdad? Donde una entidad o un país adquiere insumos antes que otro y tal vez esos insumos estaban dedicados a otro país. Y también ha habido cierres de frontera para la exportación de productos estratégicos ante esta pandemia.
Y de productos estratégicos estoy hablando de respiradores, estoy hablando de kits de diagnóstico y hasta de equipo de protección personal. Y por eso reiteramos que como país tenemos que estar muy unidos en esta pandemia, pero también tenemos que mentalizarnos de que nosotros estamos en un mundo donde ese mercado mundial no está funcionando eficientemente. Y por eso tenemos que hacer todo lo posible por fabricar localmente, por producir localmente. Y hemos estado en discusiones para todos los insumos que se requieren para atender esta pandemia, desde la producción de los kits de diagnóstico, la producción del equipo de protección personal, la producción de los respiradores, aunque sean modelos muy básicos. Estos no son tiempos normales. Probablemente no haríamos esto si no hubiera una pandemia, pero la realidad es que sí tenemos que visualizar capacidad de producción local, porque esto no se va a acabar en unos días ni en un par de semanas. Tenemos que acostumbrarnos a que lidiar con este virus no va a ser algo de días o de pocas semanas. Y en este transcurso de lidiar con este virus, vamos a necesitar mucho más recursos de los que tenemos hoy. Doctor Marín, siempre en las consultas del observador nos hace la siguiente consulta. El viernes se habló de que se tenía identificado un 97 o 98% de los casos, es decir, que cerca del 2 o el 3% de los casos no se había identificado el nexo epidemiológico, pero que todavía no es suficiente para hablar de que hay contagio comunitario. ¿Podría explicarnos qué características deben darse para afirmar que tenemos contagio comunitario? Ejemplo, porcentaje de casos, identificar nexo, etcétera. En una fase 4, ¿sería necesario endurecer medidas como cuarentena o circulación? Vamos a ver, dentro de los factores o los múltiples factores que se manejan para hablar de transmisión comunitaria, les voy a mencionar 3. Es decir, un gran número de casos no vinculables a las cadenas de transmisión. Estábamos hablando más de un 90% de los casos los tenemos identificados. Incluso una gran cantidad de personas son casos importados. Un gran número de casos de vigilancia de laboratorio Centinela, es decir, estamos intensificando la vigilancia Centinela del país y hasta el momento, a pesar de todas las cosas, hoy pasamos más de 5.000 test, 444 pruebas hoy y se mantienen la misma tendencia de casos. Es decir, no tenemos ese gran número de casos de vigilancia de laboratorio Centinela. Y también otro factor importante, múltiples grupos no relacionados entre sí en varias zonas del país. Es decir, en este momento, bueno, me lo acaban de decir, hay zonas del país que prácticamente, con el caso de Limón, que apenas tiene un caso, a pesar de la búsqueda que se está haciendo. Así que esa sería la diferencia. Cuando tengamos gran número de casos no vinculables a las cadenas de transmisión, cuando tengamos un gran número de casos de vigilancia en los laboratorios Centinela y cuando tengamos múltiples grupos no relacionados entre sí. Por el momento tenemos más del 90% de los casos identificados, los tenemos relacionados en su gran mayoría y muchos de los casos también son casos importados. Don Román, el seminario nos pide entrar en detalles sobre los casos positivos de funcionarios de salud y en esa línea nos consulta ¿cuántos funcionarios de salud han sido contagiados por nexo epidemiológico? ¿Y cuántos funcionarios de salud han dado positivo por COVID por la naturaleza de sus funciones? Bueno, de la evidencia que tenemos, porque esto es un trabajo de detective, cada caso positivo hay que investigar quiénes fueron los contactos y en qué contexto se dio. La gran mayoría, si no todos, parecieran ser nexos entre colegas en el sector salud, ¿verdad? De nuevo, reitero lo que dije al inicio, personas que salieron al exterior, ahí fue el contagio primario y no es un caso, son múltiples casos de contagios en el exterior de personal de la salud que luego regresó al país sin síntomas, comenzaron a trabajar normalmente, dio la casualidad que eran funcionarios de la salud, pudieron haber sido profesionales de cualquier otra área, pero dio la casualidad que eran profesionales de la salud y en ese contexto del trabajo han contagiado a colegas en el entorno donde ya sea están trabajando o extra hospital.
¿verdad? Porque hay también relaciones sociales entre diferentes profesionales y eso es algo que siempre estamos valorando, de que esos contagios no se den cuando hay un paciente positivo con un funcionario de la salud tratando ese paciente. El personal siempre debe tener el equipo de protección personal, pero ese contagio puede darse en un contexto inclusive extra hospitalario. No estamos diciendo que todos esos fueron así. Hubo contagios que han sido en el entorno hospitalario, pero la gran mayoría, si no todos, entre colegas. En la misma línea, las consultas del semanario nos consulta, sin entrar en detalles de los datos privados de los pacientes internados, pero con base en el interés público de la atención de la emergencia, del total de las personas internadas en UCI, ¿cuántos son personal de salud? 1. Seguimos con las mismas consultas. ¿Hay evidencia de si el personal de salud que ha dado positivo ha contagiado a población civil? Bueno, hay ejemplos de personas, inclusive funcionarios, que han contagiado a miembros de la familia, del núcleo familiar. Eso es un nexo de alto riesgo. Una vez que hay un contagio de una persona, sea funcionario de la salud o no, de que contagie al resto de la familia. Y eso sí se ha dado. Doctor Marín, ¿qué porcentaje de personas enfermas posiblemente terminarán en una unidad de cuidados intensivos? Bueno, las estadísticas mundiales hablan de un 5% del total de casos. En este momento en Costa Rica vamos por el 3.9%. Es decir, del total de casos, de los 454 casos confirmados, el 3.9% ha estado en unidades de cuidados intensivos. A nivel mundial se habla de un 5%, incluso hasta de un 10%. Don Román, con base en lo que mencionó ayer el doctor Ruiz sobre las UCIs y la curva ascendente de los casos, ¿piensa ya la Caja en acondicionar nuevos centros para atender los casos positivos de COVID? Bueno, siempre estamos monitoreando la curva, que es creciente, pero afortunadamente todavía lineal. Sin embargo, a una curva lineal, donde va una línea ascendente recta, no en curva hacia arriba, igual una lineal eventualmente satura los servicios de salud. Nosotros acondicionamos el CENARE para dedicarlo exclusivamente a pacientes COVID-19. Tiene 88 camas bien equipadas y puede atender una población de pacientes de complejidad media a media alta. Sin embargo, siempre estamos valorando nuevas opciones de cómo expanderíamos la capacidad hospitalaria del país si se satura o podemos proyectar que se vaya a saturar el mismo CENARE y las otras unidades de cuidados especializados de los hospitales de la Caja. Entonces, eso es algo que siempre está en discusión y lo que aquí regresamos al mensaje inicial de esta pandemia. Los recursos de un sistema de salud nunca van a alcanzar si la curva se vuelve exponencial. Eso es algo que tenemos que todos tener en la mente. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer como país, como sociedad, que es aislarnos socialmente, quedarnos en casa, que en esta Semana Santa no estemos en la playa, no estemos paseando, no estemos visitando a amigos o a la familia, sino que estemos en un momento crítico de lo que es la evolución de esta pandemia, la Caja no va a poder atajar la avalancha de pacientes que se puede venir si hay un contagio tan masivo que se vuelve exponencial la curva. Eso es lo que está pasando en España, eso es lo que está pasando en Italia, está comenzando a pasar en Francia, está pasando hoy en Nueva York, en Nueva Orleans, en muchos lugares donde tienen mucho más recursos de los que tiene la Caja hoy. Así que, de nuevo, esto no se gana en el hospital, esto se gana en casa. Telefides nos consulta, doctor Marín, muchos dicen que estamos en fase 2 o en fase 3 de la pandemia. ¿En qué fase realmente estamos y cuántas fases tendría esta pandemia?
Bueno, hablando de epidemiología, serían 4. Hablando de la Comisión Nacional de Emergencia, pues en este momento estaríamos también en la alerta, ¿verdad? Del 3 al 4 es un aumento de casos importante. En este momento estamos en la fase 3 desde el punto de vista epidemiológico y estamos tratando por todos los medios para no tener que llegar a la fase 4. Don Román, nos consultan, después de lo ocurrido en el CAIS de la Marcial Fallas y por estar en proceso de investigación, entendemos que no podemos entrar en detalle, pero nos han llegado muchos comentarios sobre el miedo en la población de asistir a dicho centro de salud y las personas aseguran que pueden haber muchos contagios ya que el señor dio positivo y estuvo en este lugar. ¿Consideramos necesario el apoyo de las jerarquías de la caja en llamar a la calma? Bueno, sí, efectivamente se han tomado las medidas que hay que tomar. Primero, un barrido epidemiológico de nexos con la persona que dio positivo. Quiero mencionar que la persona que llegó a la Marcial Fallas en 2 ocasiones llegó en horarios donde había muy poca gente, tanto usuarios como trabajadores, por la hora del día en la que llegó. Se hizo una revisión de las cámaras para ver dónde estuvo la persona, con qué personas tuvo contacto y ese barrido epidemiológico se ha hecho los contactos y aislar a las personas que podrían estar en una situación de riesgo. Se ha hecho las limpiezas de las áreas donde estuvo la persona y tal vez lo más importante que salió de esto, hubo un cambio de criterio en a quién se le hace la prueba para el diagnóstico y se amplió, se flexibilizó ese criterio a tal punto que si esa persona hubiera llegado hoy a la Marcial Fallas o cualquier centro de la salud, se le hubiera hecho la prueba. Entonces, se hace la respuesta en base a lo concreto, en la parte operativa, pero también en coordinación, porque estos son lineamientos del Ministerio de Salud, se amplió la gama de personas y los lineamientos están en constante evolución, pero digamos esto fue una de las motivaciones del nuevo lineamiento, a tal punto que hoy hubiera calificado claramente para que se le hiciera la prueba. Doctor Marín, ¿cuándo permitirán el ingreso de pruebas rápidas que tienen certificaciones de la Unión Europea y que según ellos tienen el 99% de efectividad? Vamos a ver, con eso hemos sido estrictos y súper estrictos. Por ejemplo, España compró 1 millón de pruebas, tenía una sensibilidad de un 36%. Yo estoy seguro que las que estamos haciendo en este momento en el país, no solo a nivel público, sino también a nivel privado, cumplen con los estándares de calidad necesarios y con una alta sensibilidad. Y por eso hemos sido estrictos en ese sentido. No nos cerramos a absolutamente nada. Es decir, el país está abierto a todos y a todo, siempre y cuando revisemos la evidencia científica y revisemos lo que hay en el mundo. En varios países están haciendo rapid test en este momento, tan pronto cumplan con las especificaciones técnicas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, pues no hay ningún problema. Por ahora estamos haciendo todas las pruebas que tengan RT-PCR y no solamente, como decía, no solamente es laboratorios públicos, sino también privados. Nos consultan a un medio regional si podemos no hacer llamado a las aglomeraciones y las fiestas que se están haciendo en estos días en casas de habitación. Doctor Marín. Bueno, estaba guardando, ¿cómo se dice?, algunas frases para terminar. Hay una cosa aquí que es súper importante, es cumplir estrictamente el aislamiento social. Es decir, lo hemos dicho 500 veces, cada vez que venimos acá lo repetimos. El doctor Salas, el doctor Macaya, el doctor Ruiz, mi persona, cumplir estrictamente el aislamiento social. Es decir, no tomamos estas medidas no porque no nos guste pasear o no nos guste visitar y no nos guste salir por ahí, no, lo hicimos porque es
estrictamente necesario. Si no tienes en contacto con otra persona, las posibilidades que tienes de afectarte o enfermarte son muy bajas, incluso de transmitirle a esas personas. Entonces, por eso tomamos esas medidas: aislamiento social y aislamiento social. Ya tendremos tiempo de disfrutar. Doctor Román, ¿cómo avanzan los estudios en un posible tratamiento del virus con la sangre de los pacientes recuperados del COVID-19 en el país? ¿Hay algunos datos que nos puedan adelantar? Sí, esto es algo que se está moviendo muy rápido. Tuvimos unas conversaciones en la mañana del lunes pasado y esa misma noche, el lunes en la noche, tuvimos una reunión bastante amplia, virtual, entre la Caja, el Instituto Cloromido Picado de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Salud, en la cual se decidió seguir 3 líneas de investigación y desarrollo para buscar un posible tratamiento para COVID-19. La primera es plasma convaleciente, que es básicamente tomar sangre de un paciente que ya está recuperado para fraccionar digamos, del plasma la parte donde se encuentran los anticuerpos, que es lo que genera el cuerpo de la persona que ya se recuperó, y que esos anticuerpos le ganaron al virus, o sea, liberaron el virus del cuerpo, y hacerle una transfusión a un paciente que está enfermo en ese momento con el virus activo. La segunda opción es, igual con sangre de un paciente recuperado, purificarle esos anticuerpos, estandarizar la potencia del poder neutralizador del virus, si se puede, y inyectar eso en un paciente enfermo. Y la tercera opción es la opción que utiliza el Instituto Cloromido Picado todos los días en la generación o la producción de sueros antiofídicos. Solo que en este caso, en vez de estar generando anticuerpos contra un veneno de una serpiente, va a estar generando anticuerpos contra proteínas del virus. Entonces son 3 opciones que se van a seguir, a ver cuál es la efectiva. En esto no hay garantías, esto es de investigación, pero va muy rápido. Han habido ya contactos internacionales de proveedores de todo tipo y de alianzas que se están dando. Pero esa es una capacidad país que hay que aprovechar, esta del cloromido picado. Son muy pocos países en el mundo que tienen las habilidades y la experiencia que tiene el Instituto Cloromido Picado para hacer precisamente esta estrategia de tratamiento de pacientes. El observador nos consulta: hoy tenemos un nuevo pico de pruebas. ¿Por qué cambia diariamente el número de pruebas que hacemos? ¿Cuál es el criterio? Porque estamos buscando más. Estamos, a medida que es una enfermedad en curso y a medida que va evolucionando la misma, pues ¿cómo se dice? Pues estamos buscando más. También, por ejemplo, con relación a los lineamientos mismos, en este momento quiero decir que vamos por la versión 11, que hemos sido incluso hasta más agresivos que lo que nos plantea la misma OMS. Estamos poniendo datos incluso llevados a Costa Rica para aumentar esa sensibilidad a los lineamientos de Costa Rica en cuanto a qué se busca, qué es un caso sospechoso y qué no. En la misma línea, doctor Marín, nos consultan si usted podría desarrollar más la mención que hizo sobre el aumento fuerte en el monitoreo y nuestros centros de vigilancia. Bueno, ya lo comentaba, es decir, en este momento tenemos más de 5,000 test hechos a nivel nacional, pero no estamos todavía, no nos quedamos con los brazos cruzados. Es un esfuerzo grande, pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Vamos a activar la vigilancia centinela en todos los sitios a nivel nacional, es decir, 18 sitios centinela están siendo en este momento monitoreados a nivel nacional, buscando pacientes. Pasamos de 3 pacientes a 15 muestras que vamos a traer a evaluar para ver verdaderamente en esos sitios cómo se está comportando. También vamos a aumentar el testeo en zonas calientes, en donde ha habido más transmisión, para llegar a esos pacientes y para llegar a la comunidad un poco más fuerte.
Como decía, incluso, pues también los lineamientos se han sensibilizado y se han puesto un poco más sensibles, y yo estoy seguro que vamos a aumentar la capacidad de testear. También lo comentaba anteriormente, la Caja va a hacer un esfuerzo extraordinario con relación a la cantidad de pruebas que vamos a poder hacer. El país va a aumentar considerablemente la cantidad de pruebas que vamos a hacer con esos lineamientos sensibles que tenemos. Doctor Macaya, su mensaje final. Mensaje final es quédese en casa. No vea esto como una Semana Santa normal. Esta no es una Semana Santa normal. No es un momento para socializar fuera de la casa. Quédese en casa aislado con su núcleo familiar, medite y también veamos esto como un nuevo normal por el tiempo que esto dure. Esto no va a ser un tema de días ni de pocas semanas. Entonces tenemos que acostumbrarnos a nuestra vida en estos días tan extraños, tan complejos y a veces tan angustiantes, que son los días de una pandemia. Son tiempos que le podremos contar a nuestros nietos algún día, pero no salga de su casa a menos de que sea lo más necesario posible. Y si alguien tiene que salir de la casa, que sea solo una persona, que es para ir a hacer alguna compra específica y regresar a su casa. En la misma línea, doctor Marín, y haciendo un mensaje final, Noticias Colombia y 89.1 nos consultan si el lunes entonces empieza el segundo tiempo del partido Costa Rica versus COVID. ¿Vamos ganando, estamos empatados o vamos perdiendo? ¿Somos optimistas? ¿Cuál es su balance? El partido, estamos ganando 1-0, ¿verdad? Pero es un resultado que puede ser incluso hasta engañoso, ¿verdad? Nos falta el segundo tiempo y ojalá que no vayamos a tiempo extra y mucho menos a penales. No bajar la guardia, eso es súper importante. Cumplir estrictamente el aislamiento social, aprovechar para ver a nuestros seres queridos, aprovechando la tecnología disponible, WhatsApp, videollamadas, etc. Muy importante, cuidar y cuidar a nuestros abuelos. Le decía anteriormente, ya tendremos tiempo de pasear y viajar, y mi último mensaje, muy a tono con lo que decía el doctor Macaya, quédate en casa. De esta forma damos por concluida la conferencia de prensa de hoy domingo 5 de abril. Nos encontramos mañana a las 12:45 acá en línea. Buenas tardes.